Listo. ¿Les parece que vaya compartiendo pantalla o hasta que demos inicio? Ya está iniciando el webinar. A ver, si Ok, quieres compartir pantalla de una vez. perfecto. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos y daremos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Buenos días, Andrea, bienvenida. Buenos días, Jonathan, bienvenido.
Buenos días a todos. Creo que ya vamos a dar inicio a nuestro webinar. Yo soy Ilona Tabiuria, responsable de comunicación y eventos en la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana, capítulo Bajío. Muchas gracias por conectarse el día de hoy para escuchar nuestro webinar sobre actualizaciones, modificaciones y tendencias del primer semestre del 2023 en comercio exterior, impartido por nuestros asociados de la empresa TeamTax. Al nombre de la Cámara les agradecemos mucho su confianza y tiempo. Antes de empezar, dar inicio, voy a presentar brevemente a nuestros 3 panelistas del día de hoy. Israel Islas, bienvenido Israel. Israel enriquece los servicios que brinda TeamTax en consultoría en comercio exterior y aduanal, procesos operativos en materia aduanera y operación logística en importaciones y exportaciones bajo los diferentes esquemas que manejan las empresas en México. Proporciona apoyo en asesoría estratégica, administración y supervisión directa en proyectos de negocio como lo son IMEX, PROSEC, certificación IVA e IEPS, entre otras. Mauricio Sierra, muchas gracias por acompañarnos. Mauricio es senior de la práctica fiscal y de comercio exterior en TeamTax, licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, especializado en litigio fiscal y aduanero en sus diferentes etapas, así como en la adopción de medios alternos de solución de controversias. Adicionalmente, proporciona apoyo en la asesoría para el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, tratados de libre comercio y en el desarrollo de sistemas de gestión de cumplimiento y mejores prácticas corporativas. Y Ariana Solario, buenos días, bienvenida Ariana. Ariana es líder del área de especialidad de auditorías preventivas en TeamTax. Su colaboración se enfoca a la ejecución de los diferentes procesos de auditoría preventiva para las distintas vertientes que amparan el comercio exterior en México, así como en la implementación de esquemas de corrección y prevención de acuerdo al perfil tributario de cada una de las empresas. Muchas gracias a los 3 por compartir su expertise con nosotros. Antes de empezar, también voy a presentar rápidamente a la empresa TeamTax. ¿Quiénes somos y qué nos caracteriza? En TeamTax, TeamTax es una firma especializada e independiente en servicios legales y fiscales en materia aduanera y de comercio exterior, con presencia a nivel nacional, integrada por profesionales que durante más de 25 años y a través de diversas firmas internacionales han asesorado a grandes empresas, brindando a sus ejecutivos el soporte para contar con el respaldo en la toma de decisiones sobre diversos aspectos estratégicos de cumplimiento y control de riesgo. El propósito bueno, ahí está, yo estaba en el propósito de TeamTax es ayudar a los clientes a resolver sus problemas y desafíos más difíciles desde la definición de la estrategia hasta su implementación. Y ahora sí, les dejo la palabra. Adelante con el webinar. Muchas gracias a los 3. Muchas gracias, Ilona, por la presentación y también agradecemos mucho a la Cámara el espacio y el esfuerzo por realizar este tipo de eventos en los cuales lo que buscamos es compartir un poco de la experiencia que tenemos en el día a día con nuestros clientes y amigos, pero igualmente pues enriquecer los servicios de la Cámara, ¿no? Al final, siempre que hemos participado con la Cámara, somos conscientes de que el enriquecimiento de las distintas empresas nos ayuda a hacer sinergias, que de este modo podamos tener pues mayores ventajas competitivas, un valor agregado a nuestro día a día de nuestras empresas y de este modo pues sumar dentro de nuestra operación. El día de hoy vamos a platicar de un tema que en nuestro expertise pues es creo importante, que lo hemos titulado Trending Topics en Comercio Exterior, y la finalidad o el objetivo principal de hablar el día de hoy de los Trending Topics es sobre todo tener una visión de qué está pasando en el comercio exterior, entender quizá desde la perspectiva de las principales modificaciones o actualizaciones
cuáles pudieran ser los riesgos, cuáles pudieran ser las implicaciones que tenemos que estar cuidando al día de hoy y de este modo poder disminuir los riesgos y lograr un cumplimiento adecuado. Entonces, vamos a ir viendo algunos puntos que han sido relevantes durante este semestre, pero lo que les invito a tener en cuenta durante esta presentación es ir más allá de si se movió alguna regla, si se hizo alguna modificación, algún aspecto de la operación y entender cuál es la perspectiva de la autoridad, ¿no? El hecho de valorar las distintas modificaciones o actualizaciones nos va a ayudar a entender cuál es el actuar de la autoridad y al final vamos a ver los resultados que se están logrando de esto. Y también, derivado de todas estas acciones, poder implementar dentro de nuestras empresas algunas medidas preventivas y correctivas que nos ayuden a mejorar. Bien, no sé, Ari y Mau, si les gustaría comentar algo en esta introducción. A mí, Irra, me parece muy interesante esta nueva propuesta que hacemos y agradecer sobre todo a la Cámara y a Ilona por el espacio y también recordarles a nuestros participantes que tienen en el panel de control el botoncito del Q&A para cualquier duda que les surja en el transcurso y que podamos revisar ya sea en ese momento o al final de la presentación. Sí, de igual manera, pues dar la bienvenida a todos. También, como ya lo mencionaba Mauricio, en caso de cualquier duda, por favor, siéntanse con la libertad de hacerla. También el punto de hacer un repaso de todas estas modificaciones con relevancia e impacto es también hacer una reflexión y ver si tenemos por ahí áreas de mejora para nuestras operaciones de comercio exterior. En caso de que así sea, pues igual atacarlas y ver cómo solucionamos en caso de algún hallazgo o ver que tal vez se nos pasó algo alrededor de este primer semestre. Gracias ahí por sus comentarios. El esquema general que vamos a estar siguiendo en esta presentación, como lo pueden ver en pantalla, va a ser primero enfocarnos a lo que es reglas generales de comercio exterior para el año 2023 y sus anexos. También vamos a platicar un poco de lo que es la resolución miscelánea fiscal y sus implicaciones en comercio exterior. Y después nos vamos a enfocar en distintos avisos y boletines publicados por distintos órganos de la autoridad, ¿no? Como puede ser la NAM o en el portal del SNICE o el SAT. Entonces, estos son los tres grandes apartados que estaremos repasando y que creemos tienen una implicación directa dentro de nuestra operación de comercio exterior. Bien, entonces empezamos con el tema de reglas generales de comercio exterior. Aquí un breve recordatorio de cuál ha sido la cronología de estas publicaciones y modificaciones durante el año 2023, comenzando el 27 de diciembre con la publicación de las reglas generales para este año. Igualmente la resolución miscelánea fiscal que iba a estar rigiendo este año se publicó el 27 de diciembre. Después tenemos la primera modificación a las reglas generales de comercio exterior el 16 de febrero y por parte de la resolución miscelánea fiscal, la primera modificación o resolución de modificaciones se da el 23 de febrero. Posteriormente tenemos una segunda modificación que es el 25 de abril de este año y de la resolución miscelánea fiscal igualmente el 25 de abril. Actualmente dentro de comercio exterior, dentro de las reglas generales de comercio exterior, tenemos las versiones anticipadas, que fue la primera versión anticipada publicada el 13 de enero, posteriormente se dio la del 18 de abril y actualmente estamos en la cuarta versión, la segunda versión anticipada, que es enfocada en el anexo 4, que es el 18 de abril. Y por ahí la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal se dio el 25 de mayo. Bueno, también nada más comentar que esta presentación pues la estaremos compartiendo, ¿no? Igualmente. Entonces, esta ha sido un poquito de la cronología de las modificaciones que han existido dentro de las reglas generales de comercio exterior y también dentro de la resolución miscelánea fiscal. Ahora, ¿cuál ha sido pues el contenido? Aquí primero hacer ya de lleno cuál ha sido el contenido general de estas modificaciones. El 27 de diciembre del 2022, como les decía, se publican las reglas generales de comercio exterior, tanto también su anexo 2 y el anexo 13. El anexo 13 es muy importante porque ahí es donde se están actualizando las multas e infracciones que están rigiendo o que se marcan dentro de la ley aduanera. Posteriormente, el 28 de diciembre, se publica el anexo 1, donde encontramos toda la mayoría de los formatos y avisos que vamos a estar aplicando durante este año.
Después, el 5 de enero del 2023, ya se publica el anexo 6, 22 y 26 de las reglas generales de comercio exterior. Aquí, pues obviamente el más importante, el 22, que es el que tiene actualizado para la guía de llenado de pedimento. Posteriormente, tenemos el 16 de febrero reformas a algunas reglas, principalmente en el capítulo 1, y que estaremos platicando más adelante. Y por último, el 25 de abril del 2023, se vuelven a reformar reglas del capítulo 1 y algunas otras que quizá no tengan una afectación directa en el comercio exterior, pero bueno, en nuestra operación diaria de la industria, pero es importante tenerlas presentes. Ahora sí, digo aquí consideraciones generales dentro de las modificaciones más importantes. Primero se adicionan acrónimos dentro de las reglas generales, como puede ser el DGR, que se refiere a la Dirección General de Recaudación. Se agrega también el tema de ANAM, la Asociación Nacional de Aduanas, y el tema del NICO, ¿no? Se hace presente dentro de las reglas generales de comercio exterior. Posteriormente, como decía, el anexo 30 se actualiza. Tenemos la actualización de multas y cantidades que establece la ley aduanera y el reglamento, entonces es importante tenerlos en cuenta. Por ahí, digo, ya seguramente lo estamos viviendo dentro de nuestras operaciones de comercio exterior, pero se actualiza la regla 183 para incrementar el pago de la prevalidación de nuestros pedimentos a 310 pesos, de los cuales antes era 290, y pues ya hay una contraprestación también de 20 pesos. Entonces, en el tema de prevalidación hay aumentos, en el tema de actualización de multas y recargos, pues también hay aumentos, y posteriormente encontramos la regla 226, donde se actualiza el tema del procedimiento para la recuperación de abandonos. Y por último, pues ahí la regla 2412 sí nos va a estar afectando en nuestras operaciones. Digo, está ahorita suspendido este tema, pero el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte y hace referencia a las actualizaciones del capítulo 2 de la resolución miscelánea fiscal que estaremos platicando más adelante. Entonces, si vamos teniendo un poquito la visión de la que platicábamos al inicio, vemos que la mayoría de las reglas se están enfocando a actualización de multas, cantidades, digamos que ahí pues siempre la justificación es la inflación, entonces va muy enfocado a eso. Algunos temas administrativos como puede ser la adición de algunas direcciones o autoridades dentro del esquema de la autoridad aquí en las reglas generales, y temas relacionados con canasta básica, y por otro lado también el tema del complemento carta aporte, ¿no? Entonces, este es el esquema general que va siguiendo la autoridad en estas modificaciones. Después, por ahí vemos otras consideraciones importantes que adicionan bueno, tenemos el tema de regularización de vehículos usados, que también va a ser un tema frecuente dentro de estas actualizaciones, y por ahí tenemos la regla 724, en donde se adiciona una fracción para las causales de cancelación y suspensión de la certificación de IVA. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la autoridad se sigue enfocando a un punto que es vital y que quizá aquí Mauricio nos pueda apoyar más con su experiencia, pero es el tema de la actualización o la revisión de socios y accionistas de las empresas. Entonces, vemos también una tendencia por parte de la autoridad a estar enfocado en este tipo de revisiones. Aquí, Mau, no sé si tú tengas algún comentario. Sí, justo Irra, lo que comentabas, muchas veces es más sencillo para la autoridad buscar de qué forma tu estructura corporativa no está cumpliendo con el tema de la razón de negocio, la materialidad y trazabilidad de las operaciones, que meterse de lleno a buscar el fondo de tu operación, ¿no? Entonces, como bien comentabas, es muy importante que estemos periódicamente revisando nuestra estructura corporativa y que le estemos dando también seguimiento al carácter y a la situación que tienen nuestros socios, accionistas, representantes legales dentro de nuestra empresa para poder cumplir de lleno con esta parte, ¿no? Con la certificación de empresa. Sí, entonces, digo, ya veníamos viendo en años anteriores esta tendencia en el sentido de que ya el padrón de importadores puede ser cancelado por tema de socios y accionistas, ya la certificación de IVA, y en este caso también se suba al barco lo que es el operador económico autorizado, ¿no? Entonces, como dices, tenemos que tener una perspectiva y una visión también sobre nuestra estructura corporativa dentro de la operación de comercio exterior. Igualmente otro tema que va a estar siendo relevante y marcado en estas tendencias, pues es el tema del padrón de importadores de productos de la canasta básica. Esto ha sido una constante en todas las modificaciones y una de las prioridades del gobierno como su estrategia para atacar la inflación.
Y por ahí otro de los temas ha sido el tema de vehículos usados, ¿no? Entonces, también ahí va esa tendencia a la canasta básica y el tema de vehículos usados. Entonces, siguiendo estos puntos, vemos que la autoridad pues nos ha enfocado mucho a la búsqueda de beneficios por parte de la estrategia para apoyar al contribuyente. Uno de los temas igual en reglas generales que causó controversia dentro de estas publicaciones es el tema de plazos de permanencia extranjera en el recinto fiscalizado. Antes teníamos en el recinto fiscalizado la oportunidad de tener las mercancías hasta por 60 meses. En estas publicaciones se reduce este plazo de permanencia a 24 meses. Esto sin duda alguna tiene una afectación directa en nuestro control de inventarios y también para muchas empresas que utilizaban el recinto fiscalizado, pues viene a convertirse en una cuestión de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque pues tiene que cuidar la permanencia a un menor tiempo y esto va a repercutir al momento de sacar las mismas en los pagos de las contribuciones correspondientes. Entonces, también es una medida que la autoridad está haciendo para reducir esos plazos de crédito y generar un flujo de efectivo más rápido. Entonces, otro de los puntos a considerar dentro de las modificaciones de las reglas generales de comercio exterior. Bien, dentro de los anexos, aquí importante tener en cuenta que se modifica el tema de la ficha B13. Esta ficha es muy importante porque es la ficha en la cual nosotros vamos a dar los avisos de modificación o actualización dentro de nuestra certificación de IVA. Aquí como consejo práctico, pues estar viendo cuál es la última versión de esta ficha para presentar el aviso correcto y evitar un requerimiento posterior por parte de la autoridad. También se renueva la ficha B15, que es el aviso de renovación del registro de esquemas certificadas. El E5, que nos va a afectar a las empresas OEA en el perfil de autotransportista terrestre. Y el F3, que también es el instructivo de llenado para obtener el registro en el esquema de certificados en temas de OEA. Por ahí también en el anexo 2 se elimina el aviso de personal registrado ante el IMSS. Y como les decía anteriormente, en el anexo 30, pues se actualizan las cantidades y multas que nos pudieran estar afectando durante este año. Entonces, esto es un poco el panorama general dentro de los anexos. Ahora, ¿qué pasa por el lado de la resolución miscelánea fiscal? Es importante tener en cuenta que la resolución miscelánea fiscal, si bien se enfoca quizá a temas directamente fiscales, en los últimos años ha tenido un impacto directo en el comercio exterior, sobre todo por el tema del CFDI con complemento carta aporte. Recordemos aquí que el capítulo 2 ha sido uno de los capítulos donde se ha podido registrar toda la implementación de este CFDI con complemento carta aporte y que en todas las modificaciones que estamos viendo en pantalla, todas las actualizaciones, siempre ha habido una modificación en este capítulo. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta el tema de cuáles han sido las modificaciones y actualizaciones y conocer muy bien cuál es la última versión de estas resoluciones. Ahora, en este sentido, pues digo, también otro tema importante de la resolución miscelánea fiscal es el considerar los días inhábiles que publica el SAT. Ahorita tener en cuenta dentro de nuestros conteos que el 2 de noviembre es día inhábil y posteriormente se estará publicando las vacaciones de Navidad. Por otro lado, se actualiza también la Ley Federal de Derechos para el año 2023 y esto nos va a estar afectando sobre todo en el pago del DTA en nuestras operaciones de comercio exterior y en las renovaciones de nuestras empresas certificadas en materia de IVA y IEPS y operador económico autorizado. Y como ya lo decía anteriormente, pues están los cambios y modificaciones al CFDI con complemento carta aporte, de las cuales estaremos hablando a continuación. Aquí, Ari, no sé si tú que has dado seguimiento a este tema nos puedes apoyar a comentar cuál es la actualización o cuál es el estatus del CFDI con complemento carta aporte. Sí, claro, Isra. Bueno, aquí me gusta comenzar diciendo tu frase del ya merito en el año 2022 y en el año 2023, porque efectivamente hemos ido aplazando la entrada en vigor de este complemento carta aporte y aún más el tema de la aplicación de multas y sanciones por la incorrecta transmisión. Ahorita ya es obligatorio el uso, ya todas las empresas tendrían que estar emitiendo el complemento carta aporte con el CFDI, dependiendo del supuesto de transporte que les aplique. Aquí es importante mencionar y analizar en qué supuesto o cómo se están transportando nuestras mercancías para ver de quién es la obligación de emitirlas y en el caso que es un poco más común que se contrate a un tercero para llevar
este proceso, pues de todas maneras saber que es nuestra obligación conocer que se está transmitiendo por parte del transportista y que también se está emitiendo de manera correcta. Esto a cara de que el 1 de agosto del 2023 ya va a ser aplicable las multas y sanciones en caso de que esté mal llenado este complemento. Aquí igual mencionar que, ¿me puedes apoyar con la siguiente, Isra, por favor? Gracias. Aquí igual mencionar que han habido algunas modificaciones en las estructuras. Las principales son para temas de, por ejemplo, en el caso de la regla 27712, para los propietarios, poseedores o tenedores que acreditan el traslado de bienes o mercancía. Es importante revisar esta reforma, ya que nos aplica cuando es de es nuestra propia mercancía, igual también transporte dedicado para la 1.3 y autotransporte, la 27728, y también hubo una reforma en la segunda resolución, en la segunda modificaciones de la resolución miscelánea fiscal para el transporte marítimo en modalidad de ferry. En este caso, nada más recordar y hacerles una invitación a que revisen los formatos o las formas que les están haciendo llegar sus proveedores de transporte para el debido llenado, y que también es obligación del personal de la empresa proveer la información para la emisión de este CFDI. E igual, si tienen alguna duda, si les queda o tienen que ustedes que emitir este CFDI, pues se pueden ir directamente a esta sección 277, donde en estas reglas, dependiendo del transporte que utilicen, pues pueden revisar si están dentro de este supuesto. Sí, y aquí es bien importante considerar que, como lo hemos dicho hace un momento, pues todavía existen modificaciones constantes a este capítulo y a su aplicación. Y si bien, como bien lo comentaba Ari, es obligación del transportista la emisión del CFDI con complemento cartaporte, no olvidemos que al final del día somos responsables solidarios en el sentido de que van a utilizar nuestra información para poder hacer este llenado. Son nuestras mercancías las que van a estar siendo transportadas, y que en su momento pudiera tener una afectación para la deducción o acreditación de nuestro IVA o nuestros pagos. Y también va a tener una implicación en el sentido de que si nuestra mercancía no está bien declarada o el CFDI no está bien llenado, en caso de alguna revisión por parte de la autoridad, pues pueden ser detenidos dentro de las carreteras federales, ¿no? Entonces también son de las implicaciones que pudiéramos estar considerando dentro de esta aplicación. Entonces, como bien nos sugería Ari, importante hacer una revisión de este capítulo, conocer si ha existido alguna actualización que nos aplique a nuestro modo de operación o a nuestros transportes. Y por último, verificar que nuestros proveedores logísticos realmente estén emitiendo el CFDI de una manera correcta. Entonces, esos serían los 3 puntos a tener en cuenta dentro de estas modificaciones de la resolución miscelánea fiscal. Israel, aquí Ahora, nada más, sí, perdona, adelante, aquí adelante. también adicionando, bueno, aunque ya se tiene una entrada para las multas, que es el próximo agosto, igual estar pendientes si cambia o si hay algún otro tipo de boletín, alguna otra modificación, porque es un tema que ha estado en constante cambio por el hecho de la delicadeza de entregarle al transportista toda la información comercial de nuestras mercancías. Entonces, aunque bien ahorita tenemos esta información y no ha variado, pues estar pendientes por si llega a cambiar la fecha o si también llega a cambiar algún otro supuesto. En el caso también, si el llenado llega a modificarse o algo, hay que estar muy pendientes, ya que todavía es un tema que no está bien asentado por parte de la autoridad, y también apenas son procesos nuevos para todas las empresas. Es correcto, Ari. Muchas gracias por esa aclaración. Y en este sentido, igual, otro tema que hemos tenido en comercio exterior es el CFDI, la versión 4.0. Sabemos que quizá la emisión del CFDI tiene sus especificaciones para la contabilidad o el tema de facturación. Sin embargo, recordar en este sentido que el CFDI 4.0 nos pide hacer un llenado en el tema de exportaciones. O sea, ya no solamente es el tema del complemento de comercio exterior, sino que también cuando hagamos una exportación tenemos que estar declarando el tipo de operación que estamos realizando, si es definitiva, si es temporal, si es un retorno. Entonces, aquí las 2 recomendaciones que les queremos hacer es primero tener en cuenta que la entrada en vigor ahorita del CFDI está para el 1 de julio del 2023. Ya hubo una prórroga este año porque estaba considerada para el 1 de abril. Y segundo, verificar si realmente
ustedes ya tienen identificadas qué operaciones tienen que estar declarando con la información correcta del CFDI 4.0 y en su caso, si no se ha realizado esta revisión, pues poder atenderla antes de que entre en vigor. Entonces, también tener en cuenta esta fecha y el llenado del mismo. Aquí igual, Isra, comentar que... disculpa, Sí, pues, adelante. La gracias. regreso. Sí, muchas gracias. No, igual comentando y adicionando lo que dijo Israel, aunque sí bien el CFDI con la versión 4.0 son para las famosas facturas igual de enajenación y demás por compraventa de mercancía o también de traslado en general, también hubo algunos cambios al modificarse para el CFDI carta aporte y el complemento de comercio exterior. Hay que revisar en caso de tener algún supuesto que no se pueda igual emitir de manera correcta algunos de estos complementos, porque igual se nos ven afectados directamente en nuestra operación. Esto nada más como recordatorio, que aunque bien es un tema de facturación, también vienen declarados datos de nuestras operaciones de comercio exterior. Entonces, aunque bien nosotros en el área de aduanas, de comercio, no vemos directamente un timbrado tal cual de la factura, pues sí tenemos que revisar que la información que venga referente a exportaciones e importaciones esté correcta. Sí, eso que mencionas, pues es muy importante sin duda alguna, Ari. Ahora, aquí, en este sentido, hacemos un resumen de lo que han sido las publicaciones, o más bien del contenido que ha habido dentro de las publicaciones o actualizaciones en reglas generales de comercio exterior y la resolución miscelánea fiscal. Como les decía al inicio, nuestra intención no era fijarnos tanto en la cuestión técnica, sino entender un poquito cuál es la tendencia o la visión que está teniendo la autoridad. Los 4 temas más fuertes que se actualizaron pues fue el tema de multas e infracciones, el padrón de importadores de la canasta básica, la regularización de los vehículos usados, la actualización de los anexos, que al final son temas de forma, pero lo que concluimos es que hay pocos beneficios para los contribuyentes. Los que llevamos un poco más de tiempo aquí en comercio exterior, nos acordamos que quizás hace algunos años o en otros gobiernos había modificaciones constantes, pero siempre en búsqueda de beneficios, de aplicación de facilidades administrativas para el contribuyente. Y aquí pues ya vemos que en las reglas generales no encontramos ninguno de estos casos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que al día de hoy el contribuyente o los beneficios al contribuyente no son prioridad dentro de las tendencias de la autoridad en temas de comercio exterior, pero sí están dando prioridad a temas de actualización de multas e infracciones, las actualizaciones de los formatos y algunos temas que quizá también puedan ser importantes, como puede ser la canasta básica y la regulación de vehículos usados. Entonces, es importante tener en cuenta esta visión porque vamos a ver más adelante cómo nos afecta dentro de nuestra operación. Ahora, aquí otras publicaciones que hemos encontrado de manera general en el diario oficial de la Federación y que pudieran estar afectando. Primero, la entrada en vigor el 15 de enero de la nueva norma, que es la 004 para el tema de productos textiles. Esto, sin duda alguna, ha causado controversia y a lo mejor una carga administrativa para los contribuyentes o las empresas que están enfocadas a este sector, que es el textil. Entonces, aquí también vemos otra tendencia que ha sido por parte de la autoridad, que es generar mayores controles que al final nos afectan en una carga administrativa para los contribuyentes. Por otro lado, tener en cuenta que este año se entró en vigor la nueva LIGIE, entonces esto también ha tenido afectaciones en la regularización o la revisión de nuestras fracciones arancelarias. Aquí, digo, nada más invitarlos a tener en cuenta si ya, quizá, digo, ya ha pasado tiempo este año, pero revisar todos nuestros catálogos de fracciones y revisar también si hemos actualizado los mismos en todos nuestros sistemas, ¿no? Como puede ser facturación, pedimentos, en nuestros RPs, en nuestro anexo 24, en nuestro anexo 30, para tener o evitar discrepancias en este sentido. Nosotros en algunas revisiones y auditorías que estamos realizando con algunos de nuestros clientes, nos llegamos a encontrar a la fecha que se siguen utilizando fracciones antiguas en el pedimento o en el anexo 24 y al momento de jalar la información pues no corresponde, ¿no? Entonces, importante revisar y recordar que ya se actualizó la LIGIE, ver la última versión que tenemos vigente y en este sentido actualizar todos nuestros sistemas de información de fracciones arancelarias. Por ahí también, digo, algunas características de los cambios de esta séptima enmienda, pues está sobre todo enfocada
a temas tecnológicos. Aquí ya se ha actualizado muchos productos que pues antes no existían, como puede ser el tema de drones, temas de vehículos eléctricos, cuestiones de este tipo, también temas de cuidado del medio ambiente. Entonces, al final, aquí pues lo importante a destacar es que también hay una tendencia a actualizarse dentro de las tendencias mundiales, ¿no? Como el tiempo va cambiando, las tendencias mundiales van cambiando, entonces también el comercio exterior se tiene que actualizar en este sentido. Igual también en esa parte, Irra, muy importante Sí, tener bien mapeado cuáles son los bienes intangibles que hemos importado a lo largo del tiempo y si sí contamos con la documentación que compruebe que se pagaron los impuestos al momento de su importación, ¿no? En caso de IVA y caso de IGI, tomar en cuenta porque muchas veces pues, es muy fácil que todo el software no los instalen en nuestras empresas desde empresas extranjeras, pero si el uso final o el beneficiario final es residente en el país, pues sí tengamos en cuenta que esta parte es importante tenerla bien mapeada y pagar las contribuciones correctas. Sí, y a veces, como bien dices, el intangible, como va y viene sin documentación o simplemente llega a la compañía, muchas veces no nos cuestionamos hasta que ya tenemos la revisión por parte de la autoridad. Entonces es importante tener en cuenta de los intangibles que estamos quizá importando o exportando dentro de nuestras empresas. Ahora, un tema que quizá parece básico, pero que en los últimos años también ha causado ciertos problemas en algunas empresas, es el tema del buzón tributario. Importante recordar que todas las empresas tienen un buzón tributario, el cual tiene que estar actualizado en sus medios de contacto y que derivado de esto, si nosotros no tenemos actualizado nuestro buzón, pudiéramos estar recibiendo notificaciones o oficios por parte de la autoridad que pudieran llegar incluso hasta las causales de suspensión de nuestro padrón de importadores. Ahora, dentro de estas modificaciones que han existido, una que es muy importante es este artículo que vemos en pantalla, pero el fondo que hay detrás es que ya no solo las autoridades fiscales, sino que también otro tipo de autoridades, como puede ser el IMSS, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores, Procuraduría Federal del Consumidor, CONAGUA, etcétera, otras autoridades ya se les ha dado facultad para poder enviar notificaciones a través del buzón tributario. Entonces, aquí, como les decía, es importante revisar si tenemos actualizados nuestros medios de contacto, si sabemos quién recibe estas notificaciones, si las lee, si las firma, porque podemos llegar incluso a parar la operación total de la empresa simplemente por el hecho de no abrir la notificación. Ya hemos tenido casos y aquí Mau, que es el abogado de la oficina, ha podido ver casos en los cuales se ha suspendido casi la operación, han perdido certificación de IVA o programa IMEX, simplemente porque nunca se revisó el buzón tributario. Entonces, importante es revisar esto y también tener en cuenta que ya vamos a poder estar recibiendo notificaciones por más autoridades, no solamente por el SAT o por Hacienda, ¿no? Entonces, hay que actualizar y revisar nuestro buzón tributario. Sí, Mau. Sí, justo Irra. Y como bien mencionabas, hemos tenido algunos casos en los que los contadores no son in-house propiamente de la empresa y que, bueno, que quizás no están en constante revisión de las notificaciones por medio de buzón o quizás consideran que ingresaron algún amparo con el que no debían de utilizar este medio de contacto con la autoridad, pero sí es muy importante que tengamos esa comunicación, incluso desde nuestra área de comercio exterior, para poder comunicar y entender cómo se está actuando y cómo se está procesando toda la información que nos llega desde la autoridad. Es muy importante también entender que existe, bueno, que si bien el SAT es la principal autoridad fiscalizadora en el país, también ha fortalecido ese esquema trabajando con las diferentes secretarías de finanzas de los estados. Entonces, muchas veces pues, nos llega la Secretaría de Finanzas de Guanajuato o de San Luis Potosí y nos va a solicitar información y está haciendo las veces del SAT, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos ese entendimiento y que podamos nosotros colaborar con ellos para poder llevar a buen puerto nuestras revisiones. Sí, entonces aquí la recomendación, pues estar atentos al buzón tributario, revisar los medios de contacto y en caso de que pues haya alguna notificación, atenderla de modo inmediato. Bien, pues hasta aquí, digamos, las publicaciones que se han publicado, valga la redundancia, en el Diario Oficial de la Federación. Y ahorita vamos a platicar de oficios y trámites que quizás son más prácticos, pero que también tienen un impacto directo dentro de nuestra operación.
Igual les invitamos a recordar que pues la intención de la plática es sí conocer las actualizaciones, pero sobre todo entender cuál es la visión de la autoridad para el comercio exterior, de modo que podamos tomar algunas acciones al respecto. Aquí no sé si me puedas apoyar, Ari, a explicar esta parte de este decreto. Claro que sí, Ra. Pues bueno, tenemos el decreto para la extensión del pago de arancel a la importación definitiva. Aquí va más enfocado a productos que son de la industria de alimenticios, higiene, insumos para la agricultura, y esto es para la extensión temporal del arancel, derivado de pues también el incremento de ay, bueno, disculpe, se me fue la palabra. El incremento Gracias. de los costos de la inflación exactamente en el año. Si me apoyas con la siguiente, por favor. Los productos en general son productos de la canasta básica y bueno, se amplía la vigencia de medidas hasta el 31 de diciembre del 2023, o sea, este año, y los beneficios aplican para 33 fracciones arancelarias, igual de la canasta básica, como son aceites, productos de limpieza, champú, entre otros. Entonces, importante tener en cuenta este punto, pues igual por si tenemos algún producto que se pueda aplicar este beneficio, pues poder subirlo y estar exentando algún pago de contribuciones o de aranceles, ¿no? Sin duda alguna, como bien decía Ari, está más enfocado al tema de productos alimenticios, pero quizá alguno de nuestros productos pueda aplicar. Ahora, por otro lado, tenemos el tema de modificación y alta de domicilios, domicilios, perdón, para plantas, bodegas o almacén en tema de IMEX y PROSEC. Por aquí, a partir del lunes 20 de febrero, considerar que ya este proceso se deberá realizar exclusivamente a través de la BUSEM y la notificación de requerimiento se llevará a cabo también por la misma vía. Entonces, ya no es necesario presentar algún trámite ante Secretaría de Economía, enviar correos, sino que ya las altas o bajas de domicilio las podemos estar haciendo directamente en la UCEM. Entonces aquí encontramos dentro de todo lo que hemos platicado una facilidad administrativa para las empresas IMEX y PROSEC, entonces tener en cuenta para poder realizar el trámite de una manera correcta. Aquí otro de las publicaciones que se dio este año, si bien no fue impulsada por el gobierno de México, pero sí fue a tenor del TEMEC, se logró un acuerdo para prohibir la importación de mercancías producidas a través de trabajo forzoso. Aquí esta publicación entró en vigor el 18 de mayo y al final lo que nos quieren dar a entender es que de acuerdo a lo acordado en el TEMEC, es que ya se hay un mecanismo, un organismo en el cual podemos declarar o pasar a supervisión mercancías que podemos estar detectando que estén originadas a través de un trabajo forzoso. Creo que esto es una buena medida para hacer estas revisiones y en esta publicación nos dicen cuál es el procedimiento para poder realizar este proceso. Cuando nosotros detectemos o tengamos alguna sospecha de que la mercancía que estamos importando deriva de un trabajo forzoso, podemos declararlo ya ante Secretaría del Trabajo y Previsión Social y emitir o abrir un caso de investigación para poder determinar si sí se está aplicando trabajo forzoso o no. Entonces ya contamos con este mecanismo para las importaciones y exportaciones. Normalmente en la industria, digamos, que importa y exporta en lo general, pues son procesos cuidados, pero pues nunca puede estar exento un caso de trabajo forzoso. Entonces también es importante tener en cuenta que ya existe este procedimiento. Aquí, digo, algunos aspectos a tener en cuenta, puede presentarse por cualquier persona, o sea, no es necesario que sea presentado por la empresa, también puede ser por una persona física, siempre que se encuentre legalmente constituida en México. Como les decía, se presenta las solicitudes ante Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de Ventanilla Única de Comercio Exterior y la solicitud deberá ser presentada con requisitos y documentación necesaria, en la cual se detalla dentro del anexo de este decreto. Entonces, importante tener en cuenta estas tres consideraciones para poder realizar este procedimiento de una manera correcta. Importante que no solamente es por tema de petición de alguna persona, sino que también puede hacerlo la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social de forma automática, ¿no? De oficio. Sí, esto que menciona Mau lo tenemos aquí en el último punto, como dice que la Secretaría puede iniciar la revisión, también podrá requerirnos en caso de que falten pruebas, y ya lo que bien comentaba Mau, en caso de que la misma Secretaría sospeche de algún caso o de alguna situación, ellos ya tienen la facultad de iniciar este tipo de investigaciones. Entonces, es creo una medida sana, una medida buena para poder generar un trabajo digno dentro de todas las industrias.
Bien, aquí pues otro tipo de especificaciones y nada más tener en cuenta que la Secretaría debería emitir una determinación en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la fecha de la presentación de solicitud. Entonces, estos son los plazos y procedimientos que estaríamos siguiendo para poder hacer la revisión del trabajo no forzoso. Aquí ponemos más otro tipo de especificaciones que también se les estarán compartiendo. Y pues como les decía, todo esto en torno a el acuerdo del TEMEC para poder cumplir con las medidas y acuerdos que se establecieron a través de este tratado. Por aquí, no sé, Ari, si tú quieras comentar un poco del tema de las modificaciones de ventanilla. Sí, claro, pues igual esto para reflexión dentro de nuestros departamentos de comercio exterior, igual también de finanzas que manejan la plataforma. Nada más comentar que el pasado 18 de mayo pues se publicó este decreto por el que se reforman y adicionan diferentes puntos para la ventanilla digital. En este caso pues igual saber que ahí ya es una autoridad competente, hace mención a la ANAM, que hemos visto como desde el inicio de la plática que se ha introducido ya los acrónimos de la aduana para, bueno, darle formalidad a sus facultades como autoridad. E igual que para realizar trámites por conducto de la ventanilla digital, pues es importante tener nuestro registro federal de contribuyentes con estatus activo, al igual que nuestro certificado de firma vigente y activo. E igual saber que la firma respectiva ampara nuestros certificados y sustituye la firma autógrafa del firmante. Esto le da pues igual legalidad y poder a todos los trámites que hagamos a través de ventanilla digital. Entonces, aquí nada más hacer una observación que es muy importante tener presentes quién tiene permisos y quién realiza este tipo de trámites ante ventanilla, porque igual todos los trámites que se realicen y firmen a través de esta plataforma, pues son igual de importantes como si los realizáramos de manera presencial ante las autoridades y tienen el mismo peso y repercusión legal. Aquí es importante entender que al final del día la autoridad se está tratando de generar algunas facilidades administrativas, como veíamos con el tema del IMEX y PROSEC, y por lo mismo está tratando de trabajar a través de ventanilla para facilitar al contribuyente algunos trámites. Como bien decía Ari, es importante tener en cuenta nuestra e-firma. Aquí 2 puntos, tener en cuenta la vigencia, saber que la e-firma vence, entonces poder tener las fechas presentes. Y por último, y que sí es muy importante, y hablábamos relacionado en las reglas generales, el tema de verificar qué representante legal está ligado a esta e-firma. Nos encontramos casos en los cuales el representante legal cambia dentro de las empresas y nunca se actualiza la e-firma de la empresa. Entonces, tener en cuenta este punto para verificar que realmente nuestra e-firma esté ligada al representante legal vigente de la empresa, porque como bien lo comentaba Ari ahorita, vamos a estar firmando trámites y documentos que si en algún momento somos requeridos por parte de la autoridad y no tenemos esas pruebas para decir, oye, esta e-firma con la que se firmó estaba ligado a mi representante legal vigente, pues va a ser un poco difícil comprobar la materialidad de esa operación. Entonces, tener en cuenta estos puntos y también tener en cuenta que la autoridad está utilizando la ventanilla como una facilidad administrativa. Y también Por ahí, sí, ¿no? importante, Isra, ahí si me permites nada más puntualizar, que todos estos acuerdos que ofrecen facilidades administrativas para las empresas también implican en algún momento, digamos, implicaciones complicadas para nosotros, porque como ya lo hemos visto en algunos casos, inclusive el que tú respondas un correo electrónico a la misma autoridad puede hacer las veces de que te den por notificado del documento que te enviaron. Entonces es muy importante también el uso que le demos al correo electrónico y a las personas que tengamos autorizadas como enlace de la misma ventanilla. Exacto, es correcto. Y en este sentido, también digo, aquí ya vemos en pantalla que no solo, o sea, que la autoridad en busca de esta facilitación administrativa, pues ya también incluye temas de trámites de comercio exterior relacionados con la firma y que a través igual de la ventanilla estarán llegando actos administrativos y notificaciones. Entonces, como lo decíamos con el caso del buzón tributario, tenemos que hacer una revisión de quiénes son los contactos que están dados de alta, actualizarlos en su caso y de tal manera pues estar revisando constantemente la ventanilla única de comercio exterior.
Isra, aquí también, y nada más como reflexión, tanto, ya lo mencionaste, tanto es importante revisar el buzón para ver si tenemos notificaciones, como revisar la BUSEM para ver si también tenemos notificaciones o por ahí una tarea pendiente que revisar y atender para, pues, darle seguimiento con la autoridad, ¿no? Sí, 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 eso es importante porque como decíamos, desde un tema administrativo de revisar o no la notificación, podemos derivar en casi suspender la operación de la empresa. Ahora vamos aquí a resaltar algunos de los boletines más destacados y prácticos dentro de las publicaciones de este semestre, enfocados sobre todo en dos portales, o bueno, un portal y una autoridad, que es el SNICE, que es el portal oficial de Comercio Exterior, y la ANAM, ¿no? Que es la Agencia Nacional de Aduanas de México. Entonces, dentro de los boletines o publicaciones más destacadas, encontramos las siguientes en este semestre, que primero aquí el nuevo domicilio, el boletín B de SNICE 001-2023, que es del 23 de febrero del 2023, y se refiere al nuevo domicilio y ventanilla de atención al público de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior. Esto es importante porque algunos trámites relacionados con esta autoridad pues se tienen que presentar de forma física, entonces tener en cuenta que la nueva dirección está por ahí en la Condesa, y para poder presentar los trámites. Este año ha habido muchas modificaciones, o bueno, en los últimos años ha habido muchas modificaciones en ese sentido. Antes estábamos acostumbrados a ir siempre a la Torre del Caballito o al SAT que está ahí por Bellas Artes, pero ya también existe esta oficina. Entonces, aquí digo, tener en cuenta esta dirección que estamos presentando, pero también en los otros casos, digo, no fueron modificados este año, pero tener en cuenta que si tenemos que presentar algún trámite físico, sí es importante verificar muy bien la dirección porque han existido distintas modificaciones y actualizaciones de las distintas oficinas por parte de la autoridad. También en este mismo boletín dan algunos correos para consultas de trámites, dependiendo igual también de programas de fomento, cupos, avisos. Aquí en pantalla vemos algunos ejemplos, en este caso de consultas de IMEX, PROSEC, envío de documentación de trámites, pero también nos dan un correo general para algunas dudas y comentarios en SNICE, que es snice@economia.gov.mx. El boletín es un poco extenso y tiene más de de estos correos electrónicos igual actualizados, entonces les pusimos un QR para que puedan ingresar de manera directa a este directorio de de actualización de direcciones de correo electrónico. Y aquí, digo, en este comentario que hacíamos al inicio de entender cuál es la tendencia de la autoridad, recordar que ya en los últimos años la autoridad no tiene una atención directa al contribuyente. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de correos porque es la única manera a veces de comunicarnos con la autoridad o dar seguimiento a algún trámite. Entonces, es importante, como bien dice Ari, poder checar poder checar este boletín completo para tener en cuenta consultas de nuestro programa IMEX, PROSEC, algún tipo de documentación o respuesta al respecto. También digo aquí mencionar por temas que hemos visto con distintos clientes, pues la autoridad en temas de programas de fomento no está dando respuesta en los tiempos, entonces también es importante tener en cuenta estas direcciones para poder solicitar alguna aclaración respecto a alguna resolución que tengamos pendiente. Por ahí otro boletín, digo, este ya va un poquito a destiempo, pero mencionar que pues al final en SNICE se publicó la guía para presentar nuestro programa de comercio exterior. Sí se hicieron algunas actualizaciones al respecto. Importante tener en cuenta pues lo que se indica en este boletín. Aquí la primera reflexión que haría es que la autoridad lo publicó casi a finales de mayo, es decir, cuando ya estábamos al límite de la presentación de nuestro reporte anual. Entonces también nos damos cuenta que la autoridad pues no tiene como prioridad brindar la información que necesita el contribuyente, ¿no? A tiempo. Entonces sí es importante tener en cuenta, sí darle una revisada a este boletín o a esta guía para ver si no omitimos alguna información de acuerdo a las instrucciones que se indican. Las fechas de presentación pues siguen siendo las mismas y aquí el único tema importante es el que se señala de color rojo, que si no hacemos la presentación ahorita, digo ya es tiempo de nuestro reporte anual, pues al 1 de septiembre pudiéramos tener cancelados nuestros programas de fomento. Entonces, importante revisar esta guía, fue publicada a destiempo por parte de la autoridad, pero digo, al final se actualizó dentro de este año 2023. Israel, aquí es importante mencionar que aunque se nos haya compartido esta guía actualizada ya a finales de mayo, el contribuyente realmente
tiene que estar al día de sus obligaciones y también tiene que buscar implementar mejores procesos y mejores prácticas, porque está en él realmente cumplir con los plazos, cumplir con la manera correcta de presentar este tipo de trámites y obligaciones. No tenemos que esperar a que la autoridad nos presente o nos brinde apoyo, sino nosotros de manera interna en la compañía implementar procesos que hagan una mejora de controles, también teniendo en cuenta fechas, responsables, igual, no solamente el trámite del reporte anual, sino todos, por ejemplo, lo que mencionamos de los avisos. Ya hay una nueva causal de suspensión en el caso de certificación de IVA. Entonces, el estar implementando estos procesos de mejora ya es casi no una mejor práctica, sino más bien ya una necesidad para el mismo contribuyente, a cara de que ya hay más obligaciones y cada vez vemos más requerimientos de formas muy específicas por parte de la autoridad. Sí, sí, sí. En ese sentido, pues es importante tener en cuenta lo que mencionas, entendiendo lo que hemos platicado desde el inicio, ¿no? Ver cuál es la visión de la autoridad para poder llegar a generar estos controles. Y pues aquí digo, siguiendo un poco la guía que estamos platicando, se actualizaron las fechas de las presentaciones que tienen que haber. Aquí digo, la fecha para las empresas PROSEC y evitar la cancelación a tener en cuenta es el 1 de julio, y para las empresas que todavía cuentan con Altex y ESEC, el 1 de junio del 2023. Entonces, fechas importantes todavía para poder salvar nuestros programas de acuerdo al reporte anual de comercio exterior. Otro de los boletines que quizá han tenido más impacto fue el uno que se publicó el 25 de mayo del 2023. Este está referente al tema del cumplimiento de las NOMS. Recordemos que hace algunos años se publica el oficio, por ahí lo menciona, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, no sé si lo veo en pantalla, el 414, ¿no? Que era donde se publicaba en ese oficio la facilidad de estar cumpliendo con el cumplimiento de las NOMS a través de la declaración de un folio que emitía la unidad verificadora o los órganos certificadores, sobre todo en temas de etiquetado, en temas de seguridad. Sin embargo, nos dice la autoridad que este beneficio queda eliminado y ahora, además de compartir dentro del pedimento o declarar en el pedimento el folio de la unidad verificadora de nuestro trámite, es necesario adjuntar la documentación que pruebe el cumplimiento de esta NOM, ¿no? De la NOM que nos está aplicando. Entonces, aquí, como les decía, pues también la autoridad nos pone más trabajo, nos genera más cargas administrativas para poder hacer nuestro despacho de mercancías en el momento de importación. Entonces, también tener en cuenta que ya no solamente tenemos que declarar el folio dentro del pedimento, sino adjuntar la documentación que pruebe el cumplimiento de la misma. Entonces, tenerlo en cuenta para evitar cualquier retraso dentro de nuestros despachos de mercancías. Aquí pues ya hace un poquito las resoluciones que se deja sin efecto el oficio 414, 20, 28, 27 y el 963, que eran los que daban esta facilidad. Los folios registrados en el sistema de certificados quedan vigentes los últimos 90 días naturales posteriores a la emisión de este oficio, que fue en julio, entonces todavía estamos hasta julio del 2023 estaríamos cumpliendo con el tema de los folios que ya se ingresaron. Sin embargo, a partir de esa fecha o después de la fecha de la emisión del oficio, ya tenemos que estar adjuntando la documentación y también las empresas deberán contactar a los organismos de evaluación de conformidad para continuar o iniciar procesos de certificación, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta estas tres consideraciones que detonan de esta publicación. Por ahí, como les decía, la autoridad ha cerrado en los últimos años la comunicación directa con el contribuyente o la atención directa al contribuyente, y la NAM, en la tendencia que sigue la autoridad, pues nos brinda un correo electrónico para poder estar en comunicación con ellos. Como bien ya lo presentaba Ari anteriormente, pues ahí se publicó un documento en el cual tenemos la lista de correos específicamente quizá para temas de programas de fomento, pero en el tema aquí de la NAM, si tenemos algún tema, se publica el boletín 006 del 2023 y nos ofrecen este correo electrónico. Entonces, si tenemos alguna duda, consulta, seguimiento de un trámite, alguna aclaración, podemos utilizar este correo para estar en contacto directamente con la NAM. Bien, pues hasta aquí hemos visto lo que son reglas generales de comercio exterior, la resolución miscelánea fiscal, publicaciones que han existido en el Diario Oficial de la Federación y los boletines más destacados. Sin embargo, esta parte final creo que es la más importante porque nos detona
realmente cuál es la visión que ha tenido la autoridad y cuál es la actuación que ha llevado en este último semestre, y vamos a hablar de dos temas. Primero, el Plan Maestro 2023 y el informe tributario de gestión. El Plan Maestro, pues, es la estrategia de fiscalización que iba a estar aplicando la autoridad durante este año. Entonces, vamos a ver cuáles eran los puntos que planteaba en enero y si realmente los ha llevado a la práctica y con qué resultados. Aquí dentro del plan maestro, las acciones que estaba buscando implementar de fiscalización estaban enfocadas a comercio exterior. Ahí en pantalla se señala cómo dentro de sus acciones dice que va a haber un fortalecimiento a revisiones de operaciones de comercio exterior, principalmente en importaciones temporales y verificaciones de origen. Entonces, ya el comercio exterior estaba en ojos de la autoridad para este año y, como bien decía en pantalla, iba a revisar tres conceptos o conductas principalmente, que es las devoluciones de IVA derivadas de comercio exterior, también el tema de tasa 0% en las operaciones de importación temporal, las operaciones no objeto de IVA y todo lo referente a importaciones temporales, ¿no? Lo que va ligado al programa IMEX, certificación de IVA. Por otro tema, también iba a haber el tema de subvaluación en operaciones de comercio exterior y uso indebido de tratados, enfocado a la valoración aduanera, y el cumplimiento permanente de las empresas certificadas en materia de IVA y IEPS. Entonces, estas tres conductas iba a tener en cuenta para la revisión de este año. Y hay un punto del que hemos platicado, pues también la revisión y verificación del cumplimiento y actualización de nuestros socios y accionistas. Entonces, esos eran los puntos en los que iba a estar enfocada la autoridad y que nos los planteaba en el plan maestro del año 2023 en enero. El informe tributario y de gestión del primer trimestre nos arroja ciertos resultados que llaman la atención y que van en consecuencia de lo que ahorita se ha platicado de este plan maestro. Entonces, aquí, como vemos en pantalla, el plan maestro nos decía que tenía 4 pilares, digo, no los pusimos anteriormente, pero era aumentar la eficacia en la recaudación, bajar la evasión y la ilusión fiscal, combate a la corrupción y dar la mejor atención al contribuyente. De este punto, ahí sí nos enfocamos en la columna B, llama la atención ese punto de la columna B abajo que dice que por cada peso que se invirtió durante este trimestre se logró recaudar 160 pesos, bueno, casi 161 pesos, ¿no? Entonces, si damos seguimiento a los informes tributarios de los últimos años, es el periodo más alto de recaudación que ha tenido la autoridad, ¿no? Entonces vemos que sí está siendo eficiente en la aplicación de su plan maestro. Aquí al lado derecho, digo, llama la atención igual esa frase dentro del informe, que es que la recaudación tributaria pues es la fuente principal del financiamiento del gobierno federal. Entonces está logrando una recaudación eficiente y el mismo gobierno tiene esa meta, ¿no? De ser eficiente en su recaudación y financiarse lo más posible. Aquí digo, para ya entrando de lleno en este tema del informe, para este año 2023, el SAT pues está implementando el plan maestro del que ya estamos platicando, se está enfocando en sectores específicos, acciones tendentes a incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y combate a conductas que erosionan la base tributaria. Entonces, al final, nos plantea el SAT una estrategia en la cual quiere invitar al contribuyente, pero la finalidad última pues es lograr una recaudación exitosa. Este plan pues considera, como ya lo habíamos dicho, 4 esquemas de gestión, 6 acciones de fiscalización, 16 sectores económicos y 15 conceptos y conductas que estaría fiscalizando de una manera más atenta. En este sentido, si analizamos los sectores y los conceptos, al final pues no hay realmente un sector que quede fuera dentro de la industria, que están casi considerados todos, y también los conceptos pues son conceptos que abarcan casi todo tipo de operación. Entonces, tenemos que estar en una vigilancia constante para poder realizar acciones preventivas. Ahora, aquí ya los resultados de este primer trimestre y dice que en el 2023 se alcanzó una recaudación de 67,844 millones de pesos, de los cuales 26,000 corresponden a actos de fiscalización de comercio exterior. Entonces, ya vemos cómo el comercio exterior sí lo consideran porque es una parte que atribuye mucho al presupuesto de la autoridad. Entonces, no estamos exentos. Antes decíamos, solamente atacan a grandes contribuyentes, solamente van con temas fiscales o de cuestiones de IVA o de pago de ISR, pero ahora ya vemos que también van directamente a la aplicación de las operaciones de comercio exterior y lo manifiestan dentro de este informe. Por ahí ya hay acciones concretas de cara al comercio exterior y dice que fiscalización de comercio exterior en enero-marzo de 2023
En acciones posteriores al despacho aduanero se puso especial énfasis en identificar conductas efectivas en los siguientes sectores: acero, textiles, electrónicos, vinos y licores, vehículos usados e hidrocarburos. Entonces, para las empresas que son IMEX, vemos que aquí el tema de los productos sensibles, pues es uno de los principales temas que la autoridad estará atacando dentro del despacho aduanero o posterior al despacho aduanero. Entonces, si estamos en alguno de estos sectores, tenemos que prestar una mayor atención. Por ahí también, dentro de la fiscalización, nos dice que va a haber un constante monitoreo a lo que es tema de IMEX, PROSEC, certificación de IVA, operador económico autorizado y recintos fiscalizados. Esto, como lo decíamos en el plan maestro, está ligado al tema de importaciones temporales y la aplicación del pago del IVA o la evasión del mismo. Entonces, importante, si somos empresa IMEX, saber que vamos a estar siendo fiscalizados con una mayor atención por parte de la autoridad. Ahora, aquí otro de los resultados que presentan es que se efectuaron 100 revisiones, de las cuales se iniciaron 121 procedimientos administrativos en materia aduanera, es decir, PAMAS, con un valor aproximado de 1,746 millones de pesos. Aquí los PAMAS que están detonando son sobre todo visitas domiciliarias profundas y rápidas, es decir, la autoridad sí está yendo a visitar a las empresas y derivado de estas revisiones está generando PAMAS. También verificación de mercancías de procedencia extranjera en transportes, lo que platicábamos del CFDI con complemento carta aporte, se está haciendo efectivo la revisión en el transporte, o sea, ni siquiera cuando ya llegó a la planta, sino que en el traslado se está haciendo esta revisión, y verificación de vehículos de procedencia extranjera en tránsito por no acreditar su legal importación. Aquí, pues digo, lo que llama la atención es que incluso se practicaron solamente 100 revisiones, pero de estas 100 revisiones detonaron más PAMAS de la revisión misma. Aquí no sé, Mau, si tú tengas algún comentario o alguna observación referente a estas gestiones. Sí, justo, Isra, y es un poco con lo que vamos comentando, ¿no? Que la autoridad va paso a paso buscando tener más información y no solo esto, sino que ya ellos están automatizando sus procesos para saber dónde está el punto sensible de las empresas y cuáles son esas empresas que les pueden brindar pues mucha recaudación, ¿no? Platicábamos con gente que estuvo trabajando muchos años en la DACE y ellos nos comentaban que cuando te llegaba el SAT, revisaban tu fracción arancelaria, tu origen y el valor de la mercancía que habías declarado, ¿no? Si te habían faltado declarar algunos incrementables, si tus certificados de origen estaban correctos y también si tu clasificación arancelaria era la adecuada según tus mercancías. Pero yo me iría un poco más allá porque hoy en día pues ya también te revisan la temporalidad, ¿no? Lo que veíamos con el tema de los recintos fiscalizados, que se están acortando los plazos de estancia en el país. También nos están revisando el tema de que tengamos toda la contabilidad que compruebe la legal estancia de sus activos en nuestras empresas. Y también nos están revisando el hecho de que nuestras mercancías estén cumpliendo con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias con las que debieron de cumplir. Mencionabas hace un momento el tema de las NOMS de etiquetado y mucho tiempo estuvimos trabajando con estas NOMS, pero no eran obligatorias al momento de la entrada, ¿no? Entonces ahorita es un nicho muy grande para la autoridad el tener PAMA tras PAMA toda la mercancía que entra y que también pues las empresas nos dicen, oye, es que ya lleva mucho tiempo la mercancía dentro de la aduana, pero la realidad es que la autoridad tiene 3 meses para resolver y pues mientras no cumplamos o no se dé ese proceso, digamos, de validación de todas las pruebas que ofrecemos, pues la mercancía va a permanecer ahí. Entonces, yo recomendaría que sí tengamos estos controles previos para poder evitar que el día de mañana, ya sea que en aduana te inicien un PAMA o que cuando llegue la mercancía a tu planta también te puedan iniciar un PAMA, ¿no? Tener como que bien respaldada la información de todo esto y también muy importante lo que mencionábamos, ¿no? La razón de negocios y la estructura corporativa de nuestras empresas, porque muchas veces nosotros en el área de comercio exterior no le prestamos atención o la suficiente atención a ese tipo de cosas o incluso el agente de finanzas como que se adjudica esa parte y ya a nosotros los de comercio nos deja un poquito de lado, ¿no? Pero sí es importante porque puede tener repercusiones de comercio exterior y que como ya vimos en los informes del SAT, pues
la gran parte de la totalidad de sus ingresos por fiscalización los llevan a cabo por temas de comercio exterior. Así es, entonces aquí tener en cuenta el tema de los procedimientos de PAMA para poder hacer acciones preventivas y también en caso de alguna revisión poder actuar de una manera rápida y eficiente, ¿no? Porque los tiempos pues aquí pueden pesarnos bastante. Otro de los resultados que presentaba la autoridad era que el programa anual de fiscalización de comercio exterior se está enfocado en aumentar la recaudación, ¿no? Aquí al primer trimestre del 2023 representa un incremento de 6,161 millones de pesos de cara al comparativo de años anteriores en el mismo periodo de tiempo, y esto representa un aumento del 30%. Entonces, sí está siendo muy efectiva la recaudación por parte de la autoridad, y todo deriva desde revisiones como las que vimos anteriormente de un PAMA o incluso cartas de invitación o actos de fiscalización a través del buzón tributario. Entonces, tener en cuenta que la autoridad está encontrando bastante incumplimiento y que esto puede derivar en multas o infracciones para nuestras compañías. Otro de los resultados que presenta el mes de marzo, aquí pues digo, nos comenta que se realizaron 1.9 millones de pedimentos de importación, lo que deriva en 7.4% de crecimiento anual, y en temas de exportación pues nada más se llegó a 0.7 millones de pedimentos. Entonces, tener en cuenta que pues también el comercio exterior para la autoridad representa bastante por el tema de los volúmenes que ya se están manejando dentro de las importaciones y exportaciones. En este fortalecimiento de revisiones de comercio exterior, como lo veíamos en el plan maestro, está el tema de verificación de origen, y en este caso se realizaron 174 actos de fiscalización para revisar la correcta aplicación de los tratados de libre comercio, y también aquí pues tener en cuenta que se genera una percepción de riesgo mientras se promueve el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las importaciones temporales, ¿no? Que está enfocado en el tema del programa IMEX, en el tema de la certificación de IVA. Entonces, tener en cuenta que si estamos aplicando tratados de libre comercio, beneficios o aplicaciones de preferencias arancelarias, tenemos que estar seguros de que se estén aplicando de manera correcta, contar con la documentación que pruebe esta aplicación de la preferencia arancelaria, y también si somos empresa IMEX o contamos con certificación de IVA, tenemos que revisar un cumplimiento permanente de todas nuestras obligaciones porque son foco principal de revisión por parte de la autoridad. A ver, por ahí, bueno, ya se cambiaron dos, vamos a regresar. Les decía también que las empresas certificadas en materia de IVA son objeto principal de revisión por parte de la autoridad este año, y en este año ya se crearon mecanismos de monitoreo para la revisión del cumplimiento permanente, remover también del esquema aquellos contribuyentes que incumplieron los requisitos por los cuales le fue autorizada la certificación. Muchas veces nos encontramos con empresas que adquirieron la certificación hace algunos años y nunca han revisado si ha habido algún cambio, alguna actualización. No se dan estos avisos, y también pues hay cancelación o suspensión de la certificación por este tipo de cuestiones. Y el uso incorrecto de los beneficios otorgados, ¿no? Hay empresas que importan, exportan, aplican el crédito fiscal, pero no se saben si lo están aplicando de una manera correcta. Aquí las acciones de monitoreo que han existido por parte de la autoridad son requerimientos para verificar que realmente estemos en cumplimiento. Inicios de cancelación se dieron 40 este trimestre, y luego cancelaciones dieron otras 40, entonces se ve que de los inicios de cancelación que se ejecutaron, los 40 fueron efectivos y se realizaron las 40 cancelaciones, y también ha tenido comunicación con 147 empresas en los cuales se les ha notificado algún incumplimiento. Aquí sí nos ha tocado directamente atender distintas o varias cartas de invitación que van enfocados a la revisión del cumplimiento de la certificación de IVA. Entonces, importante tener en cuenta que si somos empresa IMEX o certificado de IVA, es posible que tengamos alguna carta de invitación por parte de la autoridad durante este año. Por ahí también el padrón de importadores. Nosotros decimos que el riesgo más grande que puede existir para una empresa es que te suspendan el padrón de importadores. ¿Por qué? Porque al final, si no tenemos el padrón, pues no podemos importar y se baja el switch de la operación. Entonces, más allá de las multas o infracciones, tener en cuenta que debemos de cuidar o monitorear el cumplimiento para evitar cualquier cancelación. Durante el primer trimestre se dieron 54 suspensiones del padrón de importadores, y las causales son pues aquí domicilios no localizados,
Aquí es bien importante tener en cuenta y revisar con nuestras áreas de contabilidad o de finanzas si nuestra constancia de situación fiscal emite ese estado de localizado para nuestro domicilio, y si no, pues tenemos que solicitarlo cuanto antes, ¿no? Aquí ya vemos que 29 empresas ni siquiera por temas de pedimentos, multas, incumplimientos de IMEX, simplemente por no tener localizado su domicilio, se le suspendió el padrón. También inexistencia de operación de comercio exterior en un periodo que excede los 12 meses, se suspendieron 19 contribuyentes, incumplimiento del decreto de vehículos usados, otros 19, y falta de declaración de impuestos o alguna otra obligación fiscal, 6 contribuyentes. Entonces, vemos que incluso las causales de suspensión del padrón no van directamente ligadas con el tema de importación o exportación. Entonces, aquí la recomendación es también verificar y vigilar cuáles son estas causales que podrían estar afectando nuestro padrón y si podemos hacer una acción inmediata para poder prevenir la suspensión de la misma, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta estas consideraciones. Aquí no sé, Mau, si quisieras tal vez hacer algún comentario. No, de mi parte no, Isra. Ok, perfecto. Aquí nada más también señalar que dentro de esta acción o de este trabajo que está realizando la autoridad, pues también nos dice que han existido expedientes administrativos integrados por causas penales en materia de comercio exterior, y en estos casos pues ha habido un incremento en el tema de la recaudación que también existe, ¿no? Entonces, tener en cuenta que muchas veces nuestra operación, como bien lo ha comentado Manu en algún momento, quizá la podemos estar realizando de una manera ordinaria y no nos damos cuenta que estamos cayendo en causales que incluso pueden ser penales, como puede ser el contrabando, el abandono de mercancías, y simplemente no es que hagamos mala operación, pero no contamos con la documentación que pruebe que estamos haciendo lo correcto. Entonces, importante verificar que todos nuestros procesos que estemos realizando sí tengan esa documentación, tengan la materialidad, la coherencia y la trazabilidad para poder presentar cualquier prueba ante cualquier requerimiento por parte de la autoridad. Sobre todo en esa parte, Isra, tener bien controlado el tema contractual con nuestros proveedores y nuestros socios, porque nos ha tocado ver que quizás confiamos mucho en alguna empresa que sí tiene renombre y por lo tanto no firmamos un contrato en el que se establezca cuáles son los objetivos de la relación comercial, qué cláusulas y qué temas de responsabilidad tiene cada parte, y por lo mismo puede derivar en que te impongan sanciones o que te generen un tema ya de una denuncia penal, porque no existe como tal esa parte de control administrativo y de control corporativo en nuestra empresa que pueda, digamos, limitar la responsabilidad que tenemos frente a ciertos actos de comercio exterior, ¿no? Como bien comentabas tú. Exacto, y derivado de estos puntos, incluso de los contratos con nuestros clientes o proveedores, pues se puede detonar una revisión que nos lleve incluso a cuestiones penales, ¿no? Entonces, tener en cuenta este punto para revisarlo, y también porque la autoridad está encontrando áreas de oportunidad para poder recaudar a través de estas acciones. Bien, a ver, no sé si por aquí tenemos algo más. Bueno, sí, aquí también el tema del informe tributario, el tema del CFDI que ya platicábamos. Recordar que el CFDI va a ser uno o está siendo una de las maneras más eficientes de poder ligar la operación. Entonces, la emisión correcta o la emisión incorrecta del mismo nos puede detonar en temas de revisión por parte de la autoridad. Por eso es importante tener en cuenta este cumplimiento y su obligatoriedad del CFDI 4.0 que estaba marcado para el 1 de abril, pero sabemos que hay una prórroga para el tema de julio, ¿no? Entonces, estar atentos para poder emitir la información correcta. Y por último, en el padrón de importadores, al mes de marzo, el padrón cuenta con 82 millones de activos, y de los cuales 62 millones cuentan con obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, aquí tener en cuenta este punto, que la autoridad sabe que todos los contribuyentes tienen que estar en cumplimiento permanente, y por lo mismo nosotros tenemos que estar en una vigilancia constante y permanente de nuestras obligaciones. Hasta aquí, pues digamos que es un poco de lo que queríamos platicar, de cuál ha sido el panorama del comercio exterior en este 2023, y derivado de este panorama que hemos comentado, llegamos a las siguientes conclusiones. Hay pocas modificaciones y actualizaciones en favor de los contribuyentes. Ya vimos que al día de hoy, pues la autoridad no nos está prestando atención a cómo facilitar nuestro trabajo, cómo generar facilidades administrativas, cómo darnos beneficios, sino que todo se enfoca a un cumplimiento
para verificar si estás en el cumplimiento o no correcto, y en caso de no estar en ese cumplimiento, pues se detonan acciones de fiscalización. Aquí también se han implementado mayores controles por parte de la autoridad en las operaciones, como es el CFDI con complemento carta aporte y complemento de comercio exterior, aunque sabemos que también ya tiene sistemas automatizados para el monitoreo de toda nuestra operación, ¿no? Como puede ser el cruce de información del data stage, el cruce de información de todos los pedimentos que generamos, pero ya tiene una forma muy fácil de estar ligando estos controles de revisión. Y por último, lo que más le importa a la autoridad en este momento, ¿no? Efectividad en las acciones de fiscalización y recaudación. Entonces, importante tener en cuenta que este es el panorama que estamos viviendo dentro del comercio exterior y que por lo mismo, pues tenemos que tener en cuenta qué acciones o qué recomendaciones tenemos que seguir. Aquí, pues digo, les dejamos algunas recomendaciones ante este panorama. A mayor fiscalización, mayor cumplimiento. Entonces, sabiendo que tenemos un entorno en el cual la autoridad, su prioridad es la fiscalización y la revisión de nuestras operaciones, tenemos nosotros que internamente nuestras empresas generar un mayor cumplimiento, ¿no? Para esto, pues tenemos que generar controles de toda la operación, no solamente desde la parte práctica, sino también desde la parte administrativa y más allá de las áreas de comercio exterior, porque como veíamos, se suspenden el padrón de importadores por no tener el domicilio localizado. Quizá no es una responsabilidad directa de comercio exterior, pero tenemos que generar estos controles para vigilar todo este tipo de variantes. También tenemos que lograr controles para el mantenimiento permanente de las obligaciones fiscales y aduaneras, auditorías preventivas y correctivas. Esto es un punto muy importante. Ya tiene que ser casi obligatorio dentro de las empresas tener auditorías preventivas para poder lograr acciones correctivas. De este modo podemos estar disminuyendo riesgos o viendo áreas de oportunidad que tienen nuestras empresas para poder corregir a tiempo antes de que llegue pues la autoridad, ¿no? Y lo que hemos recomendado mucho este año, implementación de un sistema de compliance. Aquí el compliance, Mau es un experto en este tema, pero lo vemos como un sistema en el cual implementamos toda una visión global desde nuestra área de comercio exterior para ver todas las implicaciones, los riesgos y aquellas acciones que podemos generar para tener un control, una disminución de riesgos y de ese modo un cumplimiento permanente. Entonces, los invitamos a tener en cuenta estas recomendaciones ante los escenarios que estamos viviendo y entendiendo cuál es la tendencia del comercio exterior en México. Hasta aquí, no sé, Ari, Mau, si tuvieran algún comentario, alguna recomendación más. Sí, pues realmente creo que alrededor de la plática tocamos muchos puntos importantes y de atención que tendrían que tener todos los que nos están escuchando dentro de sus áreas de comercio exterior. Entonces, en caso de que algo les haya hecho clic o hayan visto una área de mejora o un riesgo, saber que realmente sí se está realizando actos de fiscalización más eficientes. Entonces, no esperar a tener alguna carta de invitación o a tener algún requerimiento, sino comenzar desde ya a ver dónde estamos parados, darle mucho a las auditorías, ver realmente qué se está realizando en nuestras operaciones, no solamente en nuestro departamento, sino en todo el proceso de la compañía para evitar por ahí alguna sorpresa, que ya no debería de ser porque ya todo esto también se nos ha ido avisando y pues sí, la tendencia de la autoridad es muy clara. Por mi parte, solamente recomendarles a todos sus equipos que mantengan una comunicación eficiente entre sí, porque muchas veces tenemos una división muy clara entre la parte de comercio exterior con contabilidad, con recursos humanos, y al final todas están entrelazadas y deben de buscar un fin en común. Y que esto, pues también, como decía Isra, pues es una parte importante del área de compliance, ¿no? Es importante también entender que el futuro está en las tecnologías, pero también está en la parte del compliance y la prevención de situaciones que pongan en riesgo a nuestra empresa, ¿no? Y parte muy importante también de esta área es que logremos formar esta comunicación que les mencionaba y que logremos que toda la gente entienda las implicaciones que puede tener un acto que realicemos en recursos humanos para materia de IVA o las implicaciones que puede tener un acto que realicemos desde el jurídico y corporativo en tema de contratos para comercio exterior. Entonces, al final de cuentas, una cosa es causa de la otra y muchas veces no podemos ver de forma independiente los actos que se realizan para nuestras empresas. Sí, totalmente de acuerdo. Pues
De nuestra parte sería todo. Volvemos a agradecer a la cámara, el espacio, a todos los que se conectaron para seguir esta sesión. Por ahí vemos una pregunta en el chat que se refiere al tema de abandono de mercancías. Aquí digo, no me gustaría dar alguna opinión equivocada, pero lo único que me gustaría mencionar, y también ahí si Mau nos apoya con algún comentario, sí sería importante revisar bien la situación y también lo que comentaba Mau, ver en qué sentido tienen su contrato con su cliente o con su otra parte para poder entender cuál puede ser la responsabilidad solidaria en la cual estén implicados en este caso del abandono de mercancías. Digo, no conozco todas las circunstancias, pero sí pudiéramos partir del hecho de revisar bien el contrato, ver los alcances y quizá las implicaciones puedan derivar de ahí para entender la responsabilidad solidaria que hay entre las partes involucradas en esta operación. Pero pues si pudiera haber alguna consecuencia. No sé, tú, Mau, si tienes algún comentario más. Sí, correcto. También entender si qué calidad tienen ustedes, como mencionaba Isra, dentro de la operación, si son consignatarios de la mercancía o únicamente son, digamos, facilitadores para el despacho. Y en ese caso, pues solamente respaldar muy bien la documentación, que se haya presentado por escrito la solicitud para entenderse que está en abandono la mercancía y que también tengamos respaldada la respuesta de la autoridad, considerando que pasa a propiedad del fisco esa mercancía. Excelente. Bien, no sé si hubiera alguna otra pregunta, si no, pues también aquí en pantalla están nuestros datos de contacto para que si hay algún caso específico, alguna inquietud que haya quedado, pues se puedan acercar con toda confianza. Por ahí les estaremos compartiendo a la cámara la presentación para que se les pueda compartir y si hay alguna duda, alguna consulta también se puedan referir a lo mismo y pues nuevamente agradecer el espacio, el tiempo y quedamos a la orden de todos. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Ariana y Mauricio. Fue de mucho interés. Recordamos a los participantes que la sesión ha sido grabada y que la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube en algunos días. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan un feliz día y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta Muchas pronto. gracias. Muchas gracias, buen día.